grabar la clase. Okay. Bueno, espero que los que estén de vacaciones la estén pasando muy bien, estén en sus centros de esquí y hayan interrumpido la esquiada para, por supuesto, participar de la charla, como siempre, como es de costumbre, ¿no es cierto? Todos ya nuestros lunes. Lo que hoy vamos a hablar es sobre arterias coronarias. Es un tema, por supuesto, muy interesante. Hoy nos vamos probablemente a tomar la licencia poética y vamos a seguramente estar un rato más que una hora. Lo que estamos haciendo ahora, les cuento para los que tal vez no estuvieron conectados las últimas charlas, tratar de estar 40 minutos para que las charlas de nivel que estamos dando ahora de grado, de facultad, para estudiantes de medicina o quien lo desee, sean sobre determinados temas, que no sean demasiado extensas, pero coronarias realmente es un tema que lo amerita. No imaginen absolutamente nada. Sepan que la tercera parte de la población mundial que se muere de verdad, de eso, es por enfermedad cardiovascular. Y si bien está comprendida la cerebrovascular dentro de lo que es cardiovascular, las enfermedades del corazón, en particular las de las arterias coronarias, se llevan una buena parte. Así que vamos a hablar de la anatomía como Leonardo soñó, no Leonardo DiCaprio, por supuesto, Leonardo da Vinci. Y si le gusta, va a ser como el primer amor, intenso, inolvidable, raro, relativamente poco comprensible y absolutamente fascinante. Nosotros trabajamos en nuestra amada Facultad de Medicina, en el Instituto de Ciencias Anatómicas Aplicadas, que ahora se llama Instituto de Ciencias Aplicadas, que lleva el nombre de uno de nuestros decanos. Trabajamos, en realidad no trabajamos, la pasamos bárbaro, varias horas por semana. También siempre es una obligación ética y moral. Yo sé que hay gente que se conecta por primera vez, otros que lo hacen varias veces. Recordar un poco de dónde venimos, de la pianista del milenio, sin palabras lo que era Astor Piazzolla, del primer premio Nobel de Ciencia de toda Latinoamérica, don Bernardo Husay, de su discípulo Luis Federico Leloir, de su otro discípulo César Milstein, bueno, de Paloma Herrera, del primer premio Nobel de la Argentina, Saavedra Lamas, del mejor intérprete de Brahms del mundo, Bernardo Husay tenía una costumbre y era obligar a sus discípulos, miren los dos discípulos que les estoy señalando abajo, obligaba a sus discípulos y a sus investigadores que tenía a que a las 5 de la tarde salieran a tomar el té y se reunieran entre ellos. Entonces los investigadores salían de sus cubículos, básicamente sus ratoneras, y organizaban lo que se llamaban charlas de contrabando intelectual. Y de ahí, por supuesto, no solamente salieron matrimonios, sino fructíferas investigaciones como tener los nódulos de adrenalina, por supuesto, en una charla de café. Esto surgió, me lo cuenta un discípulo directo de él. Tenemos otros tipos de héroes como Fangio, Di Vincenzo, Reutemann, Gaby Sabatini, La Peque, Messi, Vilas, 62 Grand Slam, Del Potro, algunos próceres como San Martín, René Jerónimo Favaloro. A lo mejor no es tan famoso para ustedes, pero es el que diseñó las endoprótesis. Este es otro héroe que después de Taguara, quien descubriera el nodo atrioventricular y la continuidad con el GIS y las dos ramas, fue quien
en forma anatómica, electrocardiográfica, delineó a la perfección lo que era el comportamiento de los semibloqueos, es Marcelo Elizari. El de acá, sin ningún tipo de connotación política, y corríjame si me equivoco, es otro héroe porque es el único presidente argentino que salió más pobre de lo que entró. Y después tenemos a nuestros Borges y a nuestro gran fumador. Tenemos símbolos, pero algo nos pasó en el camino. La charla no es para detallar esto. También trabajamos en otras universidades, también en Concepción del Uruguay. Tenemos un libro que pueden consultar todas las veces que quieran, y estamos en el libro, en varios libros, ¿no? De electrofisiología más leído, en el libro de cirugía cardíaca, que sería como el Testut. Pero todo esto lo digo no solo para incrementar mi ego tridimensional, sino que mostrarles a los estudiantes, sobre todo en particular, que se puede en la universidad pública, con los medios que hay, estar en el top de la investigación, por lo menos a lo que uno se ha querido dedicar, y ser reconocido sin buscar. Por supuesto que $250,000 más por año vendrían bien, pero todo no se puede. Estos son algunos de los integrantes de nuestro laboratorio: UBA, Hospital Italiano. Todos empezaron de estudiantes, son residentes, Universidad de Barceló, UBA, Barceló, UBA. Como ven, elegimos gente. Esto es muy importante. Somos un laboratorio de puertas abiertas. Estamos en el primer piso y seguramente en algunos pisos más en el futuro. Es la casa de ustedes, tienen que tocar, por supuesto. No le vamos a dar llave, pero toda duda que tengan, toda consulta, sencillamente vamos a estar a sus órdenes. Estos son los integrantes también que están ahora de grado, que todavía no se han recibido. Hemos disecado corazones de humano, cabro, oveja, guanaco, vicuña, wallaby, puma, ñandú, ocelote, puma repetido, vaca, canguro gris, domingo, tonino vera, cóndor andino, jirafa, manatí, varios tipos de ballenas, lobo marino, delfín, varios tipos de delfines, pingüino, cerdo, caballo, perro, gato, rata, vicuña, conejo, huemul y suegra. Entonces, si a alguno de ustedes se les ocurre decir que no tuve tiempo, imagínense cuando lo hagan la residencia, estén casados con hijos, tengan perros, suegra, cátedra, clases y la profesión. Y de paso disecar. Y soy un tipo normal, digamos. O sea, en líneas generales, uno siempre dice que no tiene tiempo, que son las 3 palabras que diferencian el éxito y el fracaso. La charla de hoy es anatomía como Leonardo soñó. ¿Y qué tenía Leonardo? Leonardo tenía tiempo. Nosotros tenemos un grave defecto, se llama Facebook, Instagram y todas las redes sociales que nos lo quitan. Tenía una inteligencia emocional única. Nosotros lo tenemos a Dios de nuestro lado, que es Google. Tenía un déficit de atención y de hiperactividad, lo cual se sospecha. Por supuesto, nunca le vimos el cerebro y si se lo viéramos no haríamos el diagnóstico, que por eso era tan prolífico y tan incompleto, porque muchas de sus labores no las terminaba. Pero fue uno de los primeros, si no el primero en realidad, de acreditarle en forma correcta la fisiología de cierre de la válvula aórtica. Él tenía cadáveres mucho más difíciles de conseguirlos en esa época que ahora, porque a nosotros ahora lo sumo nos hacen llenar millones de papeles. A él lo quemaban vivo. Nosotros ahora tenemos tomografía computada multicorte, que ya van a ver, coronariografía, rayos X. Él no tenía nada de eso, sustancias colorantes. Él tenía habilidad, enfermedades por doquier, cosa que nosotros no tenemos, salvo las inventadas que nos hacen quedar en nuestras casas. Él tenía sueños, realidades, tinta y papel era carísimo. Y nosotros tenemos Photoshop. Tenemos material disponible sin posibilidad alguna de que nos quemen en la hoguera. Y no llegaba a fin de mes. Tenía que ir mutando, bueno, más o menos. Tenía que ir mutando de mecenas en mecenas. Nosotros podemos pedirle a papá plata para estudiar a veces, ¿no? Entonces, el primero que diga qué capo Leonardo, claro, era otra época. En esa época era más fácil, en forma, por supuesto,
absolutamente pedagógica, lo incinero, ¿sí? Leonardo soñaba con lo de la derecha. Lo que ustedes ven es uno de los sueños de Leonardo da Vinci. A la izquierda los dibujos de él, y esto que ven acá es una cinecoronariografía que ya vamos a ver de qué se trata. Y nosotros tenemos el Photoshop. Miren las dos fotos que hay abajo. Ahí está una aorta toda cosida con hilos, ¿no es cierto? Un desastre. Y la photoshopeamos a la izquierda y miren cómo queda, prácticamente como la primera novia. Entonces no nos quejemos. Otra cosa que tenemos es la coronariografía, que la soñó Leonardo, y un sueco la descubre, diseñó un sistema para inyectar las arterias coronarias por dentro, con una sustancia opaca a los rayos sin que el paciente se muera. El invento lo robaron Mason Sons y otra persona más, no viene al caso, y así nació la cinecoronariografía. Muy bien. Si ustedes comparan, prácticamente una disección anatómica tiene menos cosas que todo esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de las coronarias. Tienen ese nombre, no sé por qué, dicen que como nacen desde arriba y cubren el corazón, se parecen a una corona. Ningún problema. Que le digan como quieran. Habitualmente hay dos, una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Si bien hoy justo tuvimos una clase de anomalías coronarias muy interesante, que también la voy a dar en nuestro canal. Este es una vista, lo estamos viendo desde arriba. En el medio, como ya digo en todas las charlas, está la aorta, a la derecha la cava, a la izquierda la pulmonar, bien detrás la aurícula izquierda, y acá tienen el origen de las coronarias. La arteria coronaria derecha, otra vez, ¿no? La aorta en el medio, como si fuera el fémur para un muslo, en donde después le tenemos que ir pegando todos los musculitos y todos los nerviecitos y todas las arteritas. Parezco pediatra hablando hoy, disculpen. Entonces, alrededor de la aorta están las cavidades, y la coronaria derecha sale del seno coronariano anterior o derecho. Importante que tengan el concepto de que no hay un seno derecho, hay un seno coronariano bien anterior del que sale la coronaria derecha. Y no ven bien este trayecto. ¿Por qué? Porque este trayecto es bien AP, es bien anteroposterior, y luego gana el surco atrioventricular derecho para ir entre el atrio derecho, acá estamos apreciando la aurícula del atrio derecho, y el ventrículo derecho. Donde dice aorta es la aorta, y acá tienen la arteria coronaria derecha. Fíjense cómo hay arterias que van hacia atrás, arterias que van hacia adelante. Y acá ven en esta imagen la arteria coronaria derecha que da la descendente posterior. Acá ven la arteria coronaria, acá ven un ramo, acá ven un ramo, acá ven otro ramo. Se ve perfecto. Esto es un estudio hecho en un paciente vivo, esto en un cadáver. Es por eso que es tan importante que estudien anatomía, porque lo van a ver todos los días, absolutamente, y mejor que esto. Esta es una disección en donde estamos viendo, como es en un plano la fotografía, estamos viendo dos planos. La parte de la cara inferior, parte de la cara posterior y parte de la cara inferior nuevamente. Este segmento está apoyado sobre el diafragma, este segmento es posterior. Lo que ven acá es la vena cava inferior, el ventrículo derecho y el surco atrioventricular derecho, en donde la coronaria derecha gira, se solidariza a una distancia variable con el surco. Esto antes no tenía ninguna importancia y ahora los electrofisiólogos, hay algunas zonas del corazón, por acá o por acá, que son sedes de arritmias, entonces ellos las queman. Y está muy bueno saber si la coronaria derecha está acá o acá, porque cuando queman le pueden quemar la coronaria derecha y el paciente se descompone un poco. Entonces, todos esos estudios anatómicos que tomaban la distancia en milímetros de la coronaria derecha al surco han ganado mucho valor. Parece mentira. Entonces, esta es la derecha,
La derecha habitualmente termina en la arteria descendente posterior y el ramo atrioventricular, que también se llama tronco de vasos ventriculares izquierdos. Acá estamos viendo un corazón desde lo que uno estaría muy tentado en decir que es una posición anatómica, ¿no es cierto? Pero no lo es, porque la punta del ventrículo izquierdo y la punta del ventrículo derecho no se está mirando. Entonces está rotado hacia la izquierda, porque la punta del VI debería estar mirando hacia la izquierda. Ahí aparece la aorta tímida, la pulmonar, y miren estos asteriscos de color colorado, les está marcando el curso de la coronaria derecha hasta el surco. Acá le pongo los puntitos porque el surco sube y es posterior. Pero acá le pongo rayos X y acá le pongo rayos X y miro. Aorta, aorta, origen de coronaria derecha que pega la vuelta y da la descendente posterior. Acá la ven perfecta. Esta es la descendente posterior. Este es el ramo atrioventricular. Esta es una coronariografía. Un día un alumno me preguntó si le pedí autorización al paciente para publicarlo y le dije que la verdad que no, porque es mía. Es una coronariografía mía, gracias a Dios, perfectamente normal. Y acá vamos con esta porque realmente estudié, tengo una anatomía de libro en el aspecto de la distribución. Acá tienen la arteria coronaria derecha, el corazón en esta posición, ¿sí? Que da el ramo marginal, da algunos ramos ventriculares, da la descendente posterior y el ramo aurículo ventricular. Esta arteria que ven acá, en donde hace una U, se llama arteria del nodo AB. Hay un error conceptual que es difícil de desterrar, que dice que la arteria coronaria que da la descendente posterior y esta arteria que se llama arteria del nodo AB se llama arteria coronaria dominante. Y eso no es tan así, lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense qué importante que es que sepan la anatomía de las coronarias porque las ven en vivo. Nuevamente, despacio. Digo, uy, no entiendo nada. Bueno, tranquilos. Esto que está en el medio es la aorta. Y acá ven los senos de Valsalva. Ahí tienen 2, acá tienen 3. ¿Sí? Perdón, acá tienen 1 y acá tienen 2. Son coronarias. Esto que dice PA es la arteria pulmonar. Esto es anterior y esto es posterior. Así que si esto es anterior y esta es una coronaria, estamos en clase de coronaria, es la coronaria derecha. Y esta es el tronco de la arteria coronaria izquierda. Fíjense cómo la arteria pulmonar está rodeada, ¿no es cierto?, de ambos. Entonces, como digo yo, si esto se ve en un vivo, miren, vamos a hablar un poquito rápidamente, y no tanto, de la arteria coronaria izquierda. Acá, en el cuadrito de arriba a la izquierda, tienen la aorta, lo están viendo en una posición casi lateral izquierda, con la punta dirigida bien hacia abajo. Este es el surco interventricular, con la arteria interventricular anterior o descendente anterior. Debemos apegarnos a la nómina anatómica que quiso en forma amable imponer Wilhelm His padre en 1895, para que todos hablemos más o menos el mismo idioma. En mi opinión, humilde, es como que volvamos a las misas en latín, pero tiene sus motivos. Así que arteria circunfleja, que gracias a Dios creo que no le ha modificado demasiado el nombre, la aorta, la aurícula, u orejuela, pero la aurícula izquierda, sí, que forma parte del atrio izquierdo. Fíjense cómo la arteria interventricular anterior da ramos diagonales. La arteria circunfleja da ramos ventriculares izquierdos, un ramo que va por el margen obtuso. Acuérdense de la primera clase que habíamos hablado del margen obtuso.
Y la arteria descendente anterior, si nosotros le sacamos el ventrículo derecho, vamos abajo, vamos a ver estos delgados ramos que son septales. Entonces, fíjense cómo la arteria coronaria izquierda me está irrigando todo el ventrículo izquierdo, da algunas ramitas, parte del ventrículo derecho, y si es grande, me irriga también la cara inferior del ventrículo derecho. Desde el punto de vista fisiológico, de lejos, la arteria que más terreno irriga es la descendente anterior. Puede irrigar hasta el 55% del corazón. Esta es la descendente anterior, acá lo vemos a la derecha, y en el video, y miren cómo da una lluvia de ramitos, ¿los ven? Estos ramitos, son las septales. Se ven fenómenos. Hasta los pueden contar. Y la gente que hace, esta es una especialidad de la cardiología, que hace hemodinamia, me dicen que los ven mejor que cuando los disecan. Para algunas cosas, sin el más mínimo rastro de dudas, para las otras no hay como la realidad. Y digo para la realidad, ¿por qué? Porque esta es una ecografía en donde se ven las cosas como una sombra, ¿no es cierto? Cuando uno aprende a creer lo que ve, es importante. Pero cuando uno ve lo que tiene que ver en realidad, arriba a la izquierda estamos viendo un corte, ¿sí? Sagital, estamos viendo la pared del septum interventricular, su aspecto izquierdo. Esta valva cuadrilátera es la valva anterior de la mitral, ahí tienen un papilar, el otro no se ve en la fotografía, y lo que tienen acá es un reemplazo de válvula aórtica que estábamos como locos de contento con el profesor Bianchi, cuando el cadáver tenía justamente un posoperatorio de una cirugía cardíaca, así que él tuvo la gentileza de decirme, es todo tuyo. Entonces lo inyectamos y lo que hicimos fue disecarlo. Esta es la primera septal y no sé si ven algo, que hace así, así y así, es la rama izquierda de las de Higgs. Entonces, después esto fue hace muchos años, ahora ya es rutina prácticamente, una oportunidad muy buena de hacer una disección de la irrigación del sistema cardionector con un reemplazo de válvula aórtica en el mundo real. Nosotros ahora hacemos muchos simulacros que se asemejan, yo les diría, al 95% al mundo real, pero fíjense lo importante que es y cómo pasa. Acá estamos viendo de vuelta la descendente anterior, es para que fijen el concepto. Necesito que fijen el concepto, que si se tapa el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? O si está obstruido el tronco de la coronaria izquierda, empecemos de vuelta. Si esto se tapa en forma brusca, el paciente se muere. Si esto se tapa acá en forma brusca, el paciente tiene una gran probabilidad de morir. Tanto es así que es una lesión, una obstrucción en este sector, se la llama lesión fabricante de viudas. Así que supernova, malo; lesión fabricante de viudas, malo. Y es importante entonces que entiendan cómo si yo en un paciente vivo como el dinosaurio de Susana le puedo contar las septales, veo la circunfleja y veo toda la descendente anterior, es importante que entiendan que deben estudiar y conocer, como su nombre, apellido, DNI, cuadro de fútbol, nombre de mamá y papá, las ramas septales, no el número ni cuánto, sino que ineluctable e inevitablemente, como el pasado, salen de la descendente anterior. Aparte se ve hermoso. Fíjense aparte, como la descendente anterior, en el 15% de los casos, pega la vuelta, irriga toda la punta y un pedacito de la cara inferior. O sea que si el señor se le tapa, esta es coronariografía mía, esperemos que nunca pase,
Pero se llega a tapar esta arteria, me quedo sin todo el septum, sin toda la cara lateral, sin toda la punta y sin parte de la cara inferior. O sea, me descompondría un poco. Acá estamos viendo también un corazón humano, lo estamos viendo desde un aspecto izquierdo, un poco desde arriba y rotado hacia abajo, con la punta bien hacia abajo. Lo que estamos viendo es la arteria pulmonar, estamos viendo el ventrículo izquierdo y estamos viendo la descendente anterior con sus ramos diagonales y la rama circunfleja. Y acá hay una arteria que está ahí en el medio, entonces con una enorme lucidez los anatomistas le pusimos ramo intermedio. Si ustedes consultan el Casiraghi, va a tener otro nombre, pero no viene al caso, arteria intermedia. En los perros está casi siempre, y en el humano se ve en el 15% de los casos, algunos dicen más. Este es el origen de la coronaria izquierda de la aorta, esta es la circunfleja, y acá tenemos lo que son los segmentos de la arteria. Acá es el inicio de la descendente anterior, acá en el asterisco es el origen de la primera septal, esto se llama segmento proximal, hasta el origen de la segunda diagonal, segmento medio, y luego segmento distal. Miren acá cómo la arteria desaparece, no está, ¿sí? Se fue. Es porque se hace intramiocárdica y luego sale. Esto es absolutamente normal. Ya vamos a tener una charla de 1 hora de puentes miocárdicos, tal vez más, solamente de puentes miocárdicos. Importante, fíjense cómo la imagen prácticamente que ven en el preparado anatómico es el calco de lo que ven en la coronariografía. Arriba, a la derecha, el primer plato volador es este. El segundo plato volador es el segmento proximal. Miren, esta es la primera septal. Y esta es la segunda diagonal. ¿Y cómo hago para ubicarme? ¿Qué es esta cosa que está acá? Bueno, esta cosa que está acá, es el catéter adentro de la aorta apuntando al ostión de la coronaria izquierda. ¿Ven esta posición? Abajo, a la izquierda de vuelta. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. O sea, que la descendente o interventricular anterior, siguiendo el tabique, me va a ayudar a entender que hacia arriba y a la izquierda está el ventrículo derecho y después el izquierdo. Entonces, si acá tengo la descendente anterior, esta es la primera septal. Enorme. Por lo tanto, esta superficie es del ventrículo derecho y esto es la aorta. Difícil de entender. 2 o 3 mil veces y después lo entendemos todo. Ahí la tienen a la coronaria izquierda con la circunfleja y con la descendente anterior y con nuestra enorme amiga, la primera septal. ¿Y esto qué es? Bueno, primero vamos a lo importante. Miren todas las caras de arriba. Este está mirando para otro lado, este también, este está hablando con esta, este está también mirando. Otro detalle muy importante, los médicos tenemos familia, y el único que labura es este, que está concentrado, ¿sí?, viendo esto. Ahora vamos a lo menos importante. Acá ven los cuerpos vertebrales, acá ven alambres, ¿sí?, que los ayudo, están cruzados, atando el esternón. Acá ven las costillas, y acá ven la silueta cardíaca. Y ven algo raro, ven algo medio dinámico, digamos, ¿no es cierto? Acá tienen el tórax, acá tienen la tráquea, y acá tienen la clavícula y la arteria que yo la llamo la supraclavia. Acá tienen un catéter
en la arteria, en la arteria aorta en su porción descendente, y el catéter está en la punta de uno de los ramos descendentes de la arteria subclavia, que es la arteria mamaria interna. Acá algo de contraste se escapa por la arteria subclavia que remata en arteria axilar. Acá está la arteria vertebral. Bueno, hay un montón de ramitas, digamos, un montón de cosas muy lindas. Ahora, ¿qué es lo que... Si yo sigo la arteria mamaria interna, resulta que la señorita, alguien con mucho ingenio, la conectó a algo que está en la silueta cardíaca, y les cuento que es la descendente anterior. Esto es un bypass mamario coronario a la descendente anterior. La obstrucción de la descendente anterior debe andar por acá, entonces lo que yo hice es conectar la arteria mamaria interna a la descendente anterior. Para eso la fui liberando, ¿sí? Le dejé flujo proximal, la seccioné a nivel del séptimo ramo intercostal, no viene acaso dónde, y con la longitud adecuada la uní a la descendente anterior. Ahí bien, miren la descendente cómo pega la vuelta inclusive. La pregunta es si es finita. Sí, es finita. Miren, ahí da un ramo que pega la vuelta y hay otro ramito que pega la vuelta. Entonces, estudien con responsabilidad, sientan la alegría de que esto les va a servir para ayudar a alguien a mejor vivir. Todo lo que estudien lo deben hacer, lo deben sentir porque les gusta y además porque les sirve para ayudar a un tercero. Calculen que ya nació la persona que va a operarlo, ¿no? O sea, tal vez alguno de ustedes me opere a mí el corazón. Deseenle suerte y que estudie mucho, les deseo la mejor de la suerte y quiero que aprendan bárbaro las coronarias, porque a mí me corre un frío por la espalda si no lo aprenden bien. Y esto para los ayudantes, no pongan un 4 de onda o de lástima, no es mi forma de interpretar a la vida, porque ese nene mañana los intuba. Vamos a seguir con la clase. Es un pequeño recreo. Nuevamente, fotoviolenta no entiendo nada, entonces me voy a ayudar un poquitito. Gruesito, ¿se acuerdan en la clase anterior que gruesito era ventrículo izquierdo, finito ventrículo derecho, como estamos en la clase de corazón? Esto es ventrículo izquierdo, el aspecto posterior. Acá tengo algo que parecen cuerdas tendinosas, así que deben ser cuerdas tendinosas. Acá algo que parece un músculo papilar, y esta es la valva posterior de la mitral, en donde hemos hecho un simulacro de un reemplazo de válvula mitral. Por lo tanto, esto no es una nota musical, es la aurícula izquierda. Y acá está dos ramos de la arteria circunfleja. Fíjense qué cerca que pasan en este caso, del anillo atrioventricular. Por supuesto que cuando se hace una cirugía cardíaca, no veo esto yo. Yo lo veo desde la aurícula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacerlo con cuidado, sabiendo que puede estar este tipo de variedad anatómica. Y ustedes, si van a ser el día de mañana terapistas, internistas, clínicos o lo que sea, van a recibir un paciente con algún procedimiento en la válvula mitral, y si les viene con alguna alteración electrocardiográfica que corresponda a la circunfleja, tienen que avisar al cirujano o al hemodinamista que hay un problema gravísimo que está aconteciendo con el paciente. O sea, sabiendo anatomía, las señales de alarma aumentan, mejoran. Ahora lo estamos viendo también en dos planos. Estamos viendo la aurícula izquierda, el atrio izquierdo, perdón. Acá estamos viendo la aurícula izquierda. Acá tienen las 4 venas pulmonares. Así que este es el atrio izquierdo con el surco atrio ventricular izquierdo. Y acá tenemos la circunfleja que da 1, 2, acá la cortamos, 3, y no le pusimos Photoshop. Y da la descendente posterior en 1.
esta arteria circunfleja grande se llama arteria circunfleja dominante. Vamos arriba. Nuevamente, atrio izquierdo y atrio derecho, ejemplificados y señalados con letras. Acá la vena cava inferior, acá la vena cava inferior. Dicho sea de paso, surco interatrial, surco interventricular, la cruz de Haas, ya les dije como 94 veces que es, no existe, ¿sí? La superficie ventricular izquierda más alta que la derecha, y vamos a dar después una charla sobre el espacio triangular, que es una pirámide en realidad triangular, que es la zona inferobasal derecha del corazón, que tiene un rico contenido. Cruz de Haas para los amigos. Acá tienen la descendente posterior que da la circunfleja. Y acá tienen la descendente posterior que da a la derecha. Entonces, cuando la coronaria circunfleja da la descendente posterior y el ramo atrioventricular, se llama dominancia izquierda. Mientras que cuando la derecha da el ramo descendente posterior y el ramo atrioventricular, se llama dominancia derecha. No tiene nada que ver la palabra dominante con que irrigue más o menos miocardio. La que irriga siempre más miocardio es la coronaria izquierda y en particular la descendente anterior. Acá tienen la bandera de Boca, aparece en amarillo el surco interventricular, el atrio izquierdo en colorado, una descendente posterior de acá, una descendente posterior de acá, y dos ramos AB, que en una foto, no es esta que no es muy feliz, se anastomosan dando la arteria del nodo AB. Casi como un circuito anastomótico de la base, o, disculpen el epónimo, polígono de mi amado Willis. Willis y Lower, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos dos descendentes posteriores con dos ramos AB, se llama dominancia intermedia. Cuando la derecha da la descendente posterior y el ramo AB, dominancia derecha, y cuando la circunfleja hace lo propio, dominancia izquierda. La arteria del nodo AB, que lo vamos a ver el lunes que viene, o arteria septal nodal inferior, no tiene nada que ver con la dominancia. ¿Sí? Hasta puede que en algún libro lo tengan escrito, no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque hasta en el 20% de los casos la arteria del nodo AB o arteria septal nodal inferior la da la arteria no dominante. Entonces, lleva a una concatenación de errores. En algunos centros de cateterismo cardíaco del mundo dicen la arteria coronaria derecha es dominante porque da la descendente posterior y la arteria del nodo AB. Ese es un error anatómico grave. Después, si quieren, les cuento el porcentaje muy interesante de dominancias y por qué hay dominancia derecha, por qué hay dominancia izquierda, si se ven alguna patología o no. Es muy interesante realmente. Muy bien. Es una foto en donde lo único que les voy a comentar, porque hoy hablamos de arterias coronarias, después va a haber una clase, o tal vez dos, de venas coronarias. Acá lo que tenemos es el seno coronario, acá tenemos una dominancia izquierda, justo una descendente posterior, este es el ventrículo derecho. Pero fíjense, el seno coronario, abran los micrófonos, por favor. El seno coronario, hasta donde ustedes registran, ¿es arteria, vena, nervio, músculo o linfático? A ver, alguien que conteste. En ese orden. ¿Qué es? Arteria, vena, nervio, músculo, linfático, ¿qué les parece? Es un conjunto de venas. Es un conjunto de venas. ¿Qué más? Todas en ese orden. Ajá. Pero el seno coronario, ¿para qué sirve? ¿Resume la circulación de qué? ¿Arterial o venosa? Venosa.
venosa. Más o menos resume el 60% de la circulación venosa del corazón. ¿Ok? Por lo tanto, ¿es arteria o es vena? Es vena. Es vena. ¿Y acá qué ven? ¿Qué es esto que ven acá? ¿Cara de qué tiene? De músculo. Muy bien, brillante, cara de músculo. Esto es una vena, esto es músculo. Los que me vienen siguiendo, yo les conté la anécdota cuando a mi primera esposa le regalé un oso blanco con capa roja y ojos negros. ¿Sí? ¿O no? No, no recuerdo. No recuerdan. Bueno, muy fácil. Esto es fabuloso y es lo que a mí me enseñó a enseñar. Yo estaba recién casado y le regalo un oso grandote, blanco, de capa roja y ojos negros a mi primera esposa. Y no se me ocurre mejor lugar que, como era sorpresa, se lo pongo en la heladera. Heladera de recién casado, teníamos 3 verduras. Heladera chiquitita, adentro el oso, entraba apretado. Cierro, contento. Llega mi esposa. En esa época nos veíamos 2 veces por semana porque hacíamos guardia como locos. Éramos los 2 residentes. Llegamos, hola mi amor, bla, 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 bla. Abre la heladera, saca la coca, cierra, se pone a tomar coca. ¿No le gustó? Pensé. Entonces le digo, ¿me traes coca, mi amor, por favor? Y yo no soy de pedir coca, yo voy, me levanto y la agarro. Me miró raro, abre la heladera, saca la Coca-Cola, cierra la heladera y me trae Coca-Cola. Entonces la llevo a la cocina, la hago poner en cuclillas frente a la heladera y le abro la heladera. Y ahí me da la frase que me iluminó para mi vida de docente toda mi vida. Mi ex esposa me preguntó, ¿qué querés que vea? Entonces yo le dije, quiero que veas un oso blanco de capa roja. Y dijo, ¡ay, sí, ahí está! ¿Por qué no lo vio? A ver, alguien con micrófono abierto. ¿Por qué no vio en la heladera un oso rojo, un oso blanco de capa roja con ojos negros? Grande como la heladera. ¿Por qué? Porque no era lo que estaba buscando una coca. Porque no existen los osos blancos de capa roja de ojos negros adentro de una heladera. Porque su sistema nervioso central, su cerebro emocional y su educación la entrenó a que no hay oso blanco de capa roja y de ojos negros en una heladera. Y a ustedes les han enseñado que el seno coronario es una vena cuando les estoy mostrando músculo. Ahora que les digo es un músculo, ¿se dan cuenta que es músculo? Es muy interesante, como la cruz de Haas, que le enseñaron que era una cruz y no es una cruz. Es muy interesante cuando realmente nos dan educación compulsiva a creer en algo, sé que hay una enfermedad que nos va a matar a todos y que tenemos que usar, no sé, todas las medidas posibles para suicidarnos, o que el seno coronario es una vena. Desde el siglo XIX hay gente que dice que, por supuesto, es músculo, pero en el tomo 2, no voy a decir la página porque Brenda se va a asustar, del Testud, no importa la edición, hay una foto preciosa del seno coronario, según Haas, que muestra que es una vena enorme. Y ahí sonamos. Testud lo dijo, el dibujito recorrió el universo, pero no, es músculo. Y es tremendamente importante que sepan, ya lo vamos a ver, que el seno coronario, en primer lugar, no es una vena, es una estructura muscular sumamente interesante y que resume el 60% del drenaje venoso del corazón, no el 100%. Ahí tienen la vena coronaria mayor y el seno coronario, fíjense aparte cómo van y vienen, no lo sabemos todavía, conexiones musculares para el seno. Y esto es una senografía, no importa que se ubiquen, pero lo que se puede hacer es ubicar al seno coronario e inyectarle contraste. Como el seno coronario va por el surco atrioventricular izquierdo y se conecta con la vena coronaria magna a través de la válvula de Viesans, los médicos podemos poner cables acá
y hacer electrocardiografías intracavitarias y ver si el paciente tiene o no alguna arritmia. ¿Está claro? Este es un puente miocárdico. Acá tienen, no importa que se ubiquen qué arteria es, lo que importa es que vean arteria, la nada, arteria. A veces, este puente, como es músculo, si se contrae muy fuerte, me puede comprimir la arteria y generar síntomas. ¿Mm? Y acá me preguntan, igual, siendo músculo, ¿recibe drenaje venoso al corazón? Sí, señor. Parte. Ahora vamos al tema de los puentes miocárdicos, ¿no? O sea, si ustedes toman un libro de gente que hace cateterismo cardíacos, les dicen que entre el 3 y el 15% de los pacientes tienen puentes miocárdicos. En los corazones disecados se ve un 85%. ¿Quién tiene la razón? A ver, ¿qué les parece? Hay gente que haciendo hemodinamia, cateterismo cardíaco, ve puentes miocárdicos con el 85 y disecándolos un 85. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente no ve el músculo y puentes miocárdicos pequeños pasan desapercibidos por el observador. Entonces, cuando ustedes investiguen algo, tienen que saber cuál es el material que usan y el método que usan. Y a Leonardo, leo para los amigos, le hubiera encantado, y posiciónense en el siglo XVI, ¿no? Ver un corazón latiendo adentro del paciente y ver el puente miocárdico. Además, le hubiera gustado si el puente comprimía o no la coronaria, porque a veces pueden ser 2 o 3 fibras musculares pequeñas. Por ejemplo, el huemul está completamente cubierto sin que sea un puente miocárdico, la coronaria, en el humano no. Imagínense a Leonardo si pudiera disfrutar de todo esto, ¿no es cierto? Y acá lo que tenemos es una descendente anterior que no es intramiocárdica, sino que es intracavitaria, se mete adentro del corazón. Se mete adentro, no del septum, sino adentro del ventrículo derecho directamente. Y acá tenemos otra descendente anterior, intramiocárdica. Esta es una anomalía coronaria que se llama duplicación de descendente anterior. Pero a lo que va la foto es, miren el puente, va de acá a acá. Acá tiene una perforación de ventrículo derecho, acá un bypass tapado en agudo. Este paciente falleció en quirófano hace años, yo estudiaba medicina, también llegó a la cátedra con hasta resumen de historia clínica. Entonces, vamos a ver ahora una cosita que probablemente les guste mucho. ¿Lo ven? Lo que están viendo es una imagen en vivo de un corazón humano, de un paciente latiendo en tiempo real. En forma romántica, los colores se parecen mucho a los dibujos de Leonardo da Vinci. Acá tienen el tronco de la pulmonar, fíjense que está cortado y no sangra el señor. Acá tienen la aorta ascendente, el origen de la coronaria derecha, el atrio, ¿sí?, con la aurícula derecha, el surco atrioventricular derecho con la lámina supraostial, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula, bien digo, izquierda, que es parte del atrio izquierdo, y la descendente anterior, con la circunfleja, una diagonal. La de A desaparece y reaparece. Este es un puente miocárdico y se ve cómo lo comprime el corazón. ¿Ven cómo aparece y desaparece? O sea que esa descendente anterior era la causa de los síntomas del paciente. Y esto, les cuento, está hecho con una tecnología, no voy a decir ni buena, ni mala, ni fea,
pero ahora se ve 1.000.000 de veces mejor. Muy bien, entonces, sonamos, che, hay que estudiar. No hay tutía. Yo ya los tengo más o menos psicotizados con el tema, espero. Entonces, vamos ahora a ver más fotografías en donde está el tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior y la circunfleja. Fíjense cómo le da la forma al ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Esto es una técnica que se llama inyección-corrosión. Uno inyecta con una resina epoxi y se ven las coronarias. Esto se usó durante muchísimo tiempo, inclusive algo antes de la invención de la coronariografía, unos siglos antes. Y en el fondo ven los azulejos de la tercera cátedra de anatomía. Acá tienen nuevamente el tronco de la coronaria izquierda con la descendente anterior, la circunfleja y el ramo intermedio. Por supuesto que la realidad es mucho más linda. Acá lo que ustedes están viendo es un paciente, acá tienen el separador external de un lado, el separador external del otro, acá tienen la cavidad pericárdica abierta, acá tienen el ventrículo derecho, acá tienen el ventrículo izquierdo, acá tienen el surco interventricular anterior con la arteria interventricular anterior o descendente anterior, un ramo diagonal y otro pequeño ramo diagonal. ¿Se ve fenómeno? La pregunta es con cuál de los dos se quedan, ¿no? Fíjense que no hay una diferencia muy notable. Por supuesto, esto impresiona una PlayStation 2, ¿no? Mientras que esto, bueno, es una PlayStation 9, 10, 11, 12. Esta es la realidad de un paciente que estamos tratando ahora con una arritmia trivial. Y esto es una imagen, pero realmente se ve, en este estudio, se ve más coronaria que la que se ve acá. Y acá lo que estamos viendo es, con el estudio que les conté de multislice, esta es la arteria, no importa cuál, no tiene la menor importancia, la descendente anterior, si quieren. Pero miren, esto es cavidad, esto es músculo, acá está inyectado el contraste, y esto es músculo. Esto es un puente miocárdico. No hay necesidad de hacerle cateterismo al paciente. El paciente entra a la sala de tomografía computada, se le pone un suerito y ahí se ve. Miren la multislice versus la anatomía. Tronco, tronco, descendente anterior, circunfleja, circunfleja. Prácticamente no hay diferencia. Y es importante que ustedes noten que no hay diferencia. Sí es importante. ¿Por qué? Porque si no se dan cuenta de que esto se ve todos los días, y esto se ve menos días, tienen que ser cirujanos cardiovasculares para verlo, o estar invitados al quirófano. Pero les quiero decir, tal vez como ninguna especialidad ha progresado tanto en el tema imágenes como el tema cardíaco, sacando desde ya al tema de sistema nervioso central y periférico, pero eso fue una gran revolución ya desde la década del 90. El siglo XXI realmente se ha abierto para el tema de imágenes en cardiología en una forma violenta. Todo lo que es neuro vino antes. Esto que ustedes ven acá, lo que estamos haciendo es, no, esta no es cirugía mía, perdón, no importa. Lo que se está haciendo acá es lo siguiente. Inferior, superior, o sea, la cabeza del enfermo está acá, derecho, izquierdo. Esta es la arteria mamaria interna con su parte de la grasa, de la fascia endotorácica de mi gran amigo Lushka. Y ahí,
En el medio de lo que no ven, y está a propósito el video, para que vean que no siempre se ve como uno quiere, está la descendente anterior y se terminó de hacer el bypass coronario. Este es un bypass mamario coronario. Ahora quiero que por favor se concentren en ese pedacito de ser humano que es la arteria mamaria interna. Mírenla latir. ¿La ven? Vamos de vuelta. Esta es la arteria mamaria interna. Esta. No más que esto. Esto. Ahora mírenla latir. Ahí no la van a ver latir porque se está... Ahí la tienen. ¿La ven? Ahora mírenla latir, después que deje de sangrar. Esa arteria es la que le lleva flujo, rama descendente de la subclavia, a la descendente anterior enferma. No es un Takotsubo, pero esto era lo que se veía en el siglo XX, esto es lo que se ve en el siglo XXI. Estamos viendo la válvula aórtica con el seno no coronariano, el anterior, el izquierdo no lo vemos bien, la descendente anterior como un fantasma, el ventrículo izquierdo con un catéter que está, ven que tiene forma de cola de chancho, se llama catéter cola de chancho. Si uno quiere ser elegante, dice, alcanzame el pigtail, ¿sí? Queda así, políglota. Y esto es una ventriculografía izquierda. Y esto es un ventriculograma izquierdo virtual, hecho con tomografía con baja tecnología. Esto es 16 cortes. Ahora hay 256. La aorta, el seno de Valsalva correspondiente, la orientación es diferente. Este es el anterior derecho, este es el izquierdo, esta es la arteria interventricular anterior, la diagonal 1, 2. Parece disecado. Muy bien. Entonces, la pregunta es si podemos operar solo con multislice. Todavía no, pero no estamos tan lejos. Y la pregunta es, ¿las coronarias son todas iguales o hay algunas anomalías? Bueno, este corazón, yo he contado la historia varias veces, lo encontré, veo a alguien disecar un tórax en la tercera cátedra de anatomía, le estaba disecando la cadena torácica simpática. Entonces yo, por supuesto, que le pregunto dónde está todo lo demás. Y me dice, no, estaba todo pegado, aparte el paciente tenía alambres. Y yo lo miro al que dijo que estaba todo pegado, y les cuento que cuando uno opera un paciente, con el pasar del tiempo, hay fibrosis, y el colágeno se pegotea y pegotea los planos, entonces si uno quiere disecar algo que estuvo operado no es nada agradable. Dice, no, lo tiré, está en la basura, está en el descarte. Lo fui a buscar y cuando lo voy a buscar me estaba mirando una punta de ventrículo izquierdo, me miraba. Y yo la miraba a ella, o a él, o a ella. Y era un bloque cardiopulmonar completo y resultó ser un corazón con una tetralogía de Fallot operada hace mucho tiempo por el tipo de parches que tenía, y una anomalía coronaria en donde de la aorta salía la coronaria derecha y la arteria descendente anterior prepulmonar. En la basura, en el descarte biológico. Entonces, no siempre la distribución de las coronarias son iguales. Hay una charla entera o dos sobre el tema, pero tengan ese concepto, que ustedes deben conocer la distribución coronaria normal, porque a veces los pacientes no estudian. Este es un caso mío que operé. Este es el tronco de la pulmonar, en donde está la flecha es craneal, aquí es caudal. Estoy viendo desde la derecha, esta es la aorta, esta es la superficie pericárdica, y este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Fíjense cómo en posición ineluctablemente anatómica, el ventrículo izquierdo se ve poco, y esta la descendente anterior, que es prepulmonar.
Esto, si ustedes no saben que puede pasar, llegan a ligar acá y tienen un problemita. El sueño de Leonardo da Vinci. Esto es una tomografía multicorte en donde ven el atrio derecho, el ventrículo derecho, la aorta y la coronaria derecha que da la coronaria derecha propiamente dicha y la descendente anterior que pasa por delante de la pulmonar. ¿Esto se ve? Sí, señores, se ve. Y acá tienen los tres, la multislice, el cadáver y el caso clínico. Descendente anterior, prepulmonar, tetralogía en el individuo sin cardiopatía congénita estructural es sumamente infrecuente. En el Fallot puede alcanzar hasta el 2 al 10%. Bueno, lo que ven acá, es una vertical por supuesto, pero lo que ven acá es México, que les recomiendo a los que vayan, por lo menos hay que ir 4 docenas de veces. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo andas? Soy Carolina. Claro, decime. Tengo una consulta respecto de obstrucciones en las arterias, que esto, por supuesto, lo que genera es un infarto de miocardio. ¿Estoy en lo correcto? Ok, bueno, Ahora te yo cuento. quisiera saber en qué proporción afecta el corazón. O sea, sería una pequeña zona. ¿En qué año estás, Caro? Comencé este año, primer año. Fabuloso. Bueno, a ver, las coronarias, como has visto, son como autopistas, ¿sí? Sí. Vamos a definir infarto, que eso lo vas a ver en tercer año. Infarto es la necrosis isquémica subsecuente a la obstrucción brusca de un vaso. Decís, ah, la puta, ¿qué es eso? Bueno, necrosis isquémica necrosis son los cambios morfológicos subsecuentes a la muerte celular en un organismo vivo. Sí. Entonces, infarto es, se murió algo adentro del señor y eso se llenó de cositas, de fibrosis, de fibroblasto, de fibrina, de glóbulos rojos muertos, ¿ok? Sí. Eso es un infarto. Muy bien. Para que se genere un infarto, en este caso isquémico o anémico, tiene que haber una arteria que se tape bruscamente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora, eso no siempre pasa en el corazón humano, porque si la arteria se va tapando de a poco, nuestras coronarias es como, ¿anduviste por la Panamericana alguna vez? Sí. Viste que en la parte más ancha tiene 12 carriles. Eso es para que esté diseñada para que aguante tráfico. Bueno, nuestras coronarias son panamericanas de 140 carriles. Están diseñadas para tener un tráfico inmenso, entre paréntesis, hacer ejercicio, o que si te tapan, vienen los piqueteros, te tapan 7 carriles, viene el pueblo de pie, te tapan 40 más, de los 160 carriles, vos puedas tener un tránsito adecuado. Traducido, las arterias coronarias se pueden ir tapando y vos no te enterás si se tapan despacito. Por 2 motivos. Porque tienen muchos carriles que no sobra y porque a medida que se tapan van estimulando lo que se llama circulación colateral. La misma descendente anterior se anastomosa con segmentos distales de la descendente anterior. ¿Viste las septales que te mostré? Sí. En el músculo se anastomosan entre ellas. Entonces a lo mejor a vos se te tapa por completo la descendente anterior, siempre y cuando sea de a poquito, con el transcurso de los años, y ni te enterás. En pocas palabras, si la Panamericana te la van trabando de a poco, de a poco, de a poco, ¿vos por dónde vas? ¿Por la colectora? Sí. Bueno, la colectora en medicina se llama circulación colateral. Cuando viene de la misma coronaria, homocoronaria. Cuando viene de otra, heterocoronaria. Entonces, no siempre una coronaria tapada es sinónimo de infarto. Okay. Entonces,
Vamos a lo que es tal vez tu pregunta. ¿Cuándo una coronaria me puede empezar a preocupar desde el punto de vista de la obstrucción? Cuando tiene más de un 70%, o si el tronco de coronaria izquierda tiene más de un 50%. ¿Está? Son definiciones que nos ayudan a los médicos a tomar algunas decisiones. ¿Eso quiere decir que un paciente que tenga 40% de obstrucción de descendente anterior tenés que estar tranquilo? No necesariamente. ¿Y que un paciente que tenga coronarias perfectamente normales no pueda tener problemas a infarto? Tampoco. Por ejemplo, un adicto a la marihuana o a la cocaína genera lesiones adentro de las coronarias de todas las arterias, pero dentro de la coronaria, y literalmente, Carolina, le fractura la arteria, se la rompe. Como si fuera, ¿has visto en las películas en los terremotos? Sí. Que vos tenés la autopista que queda una para arriba y una para abajo. Se quiebra. Pues se quiebra, exacto, te la quiebra. Eso se llama accidente de placa. Y cuando se genera esa lesión endotelial, las plaquetas y los factores de coagulación reconocen que no hay endotelio, ¿sí? Y eso es recontra súper trombogénico y se genera una obstrucción brusca coronaria. Ahí es donde el paciente se infarta, cuando la obstrucción es brusca. ¿Esas ¿Estamos? mismas obstrucciones llevan a lo que es corazón roto? Lo escuché alguna vez. Vos La hablaste... muerte de un paciente que le produjo el corazón roto. O sea, que literalmente el músculo se abrió, el músculo del corazón se abrió en dos. Hay dos cosas. Una que está muy de moda, que es el Takotsubo, y otra es lo que vos decís. Corazón roto es una de las complicaciones del infarto, que es la rotura ventricular. 1% de los casos. Generadora. Solo ventricular. Rotura ventricular. Se rompe el ventrículo izquierdo y esa sangre va a la cavidad pericárdica y el paciente se muere porque primero que por lo general hacen fibrilación ventricular, pero esa sangre dentro de la cavidad pericárdica comprime al corazón como si te estuvieran comprimiendo el gañote y no podés respirar. Bueno, esto es lo mismo. Te están comprimiendo el corazón no puede expandirse, lo que ya vas a ver en fisio que se llama diástole, no puede cargarse de sangre, y si no se puede cargar de sangre, no la puede expulsar, el paciente se desmaya y finalmente muere. Es uno de los mecanismos de rotura cardíaca. Otra es la rotura cardíaca, el corazón se rompe y hace una arritmia mortal, no puede volver a contraerse bien y el paciente se muere. Y después hay un síndrome que está de moda, que es el síndrome de Takotsubo, pero eso es para una clase completa. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? Acá me pregunta Jessica si el haz de His pasa por la trabécula septomarginal donde se bifurca en izquierdo y derecho. No, la cosa es así. El haz de His, lo vamos a ver la clase que viene, en detalle. El fascículo atrioventricular que describiera Wilhelm His, hijo, en 1896, da dos ramas, la izquierda y la derecha. Y eso lo hace a caballo entre el septum membranoso y el septum muscular. Por la trabécula septomarginal, o banda moderadora, o músculo de Leonardo da Vinci, va la rama derecha de las de His solamente. Muy buena pregunta y lo contestamos la próxima. Acá me preguntan, doctor, ¿podría explicar lo de arritmia mortal? Sí, es una arritmia que te mata. ¿En serio? Y bueno, la audiencia es durísimo. Hablar con audiencias variables es bárbaro. No, la cosa es así. A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Camila. Una arritmia es, como hemos explicado, esto es un pulso. A ver, vamos a hablar un poquitito. Antes de que empieces a explicar, Camila, no me estoy burlando de usted. Sí, la burla es a la respuesta del doctor. Te burla de mí, por supuesto, como corresponde. A ver, ya estoy, Camila, dame un segundo que estoy mostrándote. Ahora sí.
Bueno, a ver, Camila, te voy a mostrar. Abrí tu auricular, lo que sea, ¿cómo se llama? Micrófono, Camila, ¿me escuchás? Me parece que la asustamos. No, Estar está. está. A ver, acá, vamos a hacer así. Ahora lo que voy a hacer es compartirles pantalla. Ahí está. Están viendo, ¿no es cierto? Que estoy agrandando un video. Sí se ve. Muy bien, entonces. Esto es una arritmia. Mirá cómo el corazón, ves que no tiene un ritmo parejito, así. Sino que late más bien anárquico. Míralo cómo hace lo que se le da la gana. Eso es una arritmia. Lo que se va a hacer ahora es volver parte o todas las células a periodo refractario absoluto y el corazón late. Mirá cómo es otra cosa. Pac, 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 pac. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, esto que estás viendo acá es una forma en la cual el corazón no late a un ritmo parejo que comanda el nódulo sinusal, que lo vamos a ver el lunes que viene. Toda manifestación del corazón con pérdida de ritmo habitual se lo denomina arritmia, ¿ok? Una arritmia mortal, literalmente, es una arritmia que te mata. No puedo ir en más detalles porque hay una especialidad entera de la cardiología que es electrofisiología que se encarga de las arritmias. Entonces, por eso la respuesta es risueña, pero arritmias mortales hay muchísimas. Y todo el mundo tiende a pensar que son las arritmias que ponen el corazón rápido, pero sin embargo hay muchísimas que ponen el corazón muy despacio y también lo matan. Espero haberte generado curiosidad, porque no te contesté la pregunta, no es la intención contestarla. Haberte generado curiosidad. ¿En qué año estás? La asustamos en serio. Acá está, en primer año. Perfecto. Bueno, la pregunta es fabulosa. Anótatela y te la vas a terminar de contestar en quinto. Más o Yo te menos. iba a tirar un cuarto. Un cuarto, sí, cuando veas semiología, si tiene un buen docente y curiosidad. Y si querés contestarte la pregunta, más o menos para mediados de segundo, vení al laboratorio, formá parte del laboratorio, hacé el año de entrenamiento exclusivo en anatomía cardíaca y ahí seguro que te la vas a contestar. ¿Ok? Bueno, ¿más dudas, más preguntas? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Un motivo de hipertensión puede ser por acumulación de calcio en las arterias. No. No. Vos tenés que imaginarte el sistema arterial como un sistema de tuberías que tiene una tubería gigantesca, enorme, pero en ese tubo grande le ponemos millones de tubos chiquititos capilares, ¿ok? Que vamos a llamarlo arteriolas. ¿En qué año estás? En primero. Bien. Entonces vos imaginate entonces que el sistema vascular, ¿sí?, predominantemente está formado por esas arterias pequeñas. Si esas arterias se abren todas de golpe, porque no son tubos duros, sino que justamente son tubos elásticos con diámetro variable. Si esas arterias se abren de golpe, la presión te baja.
si esas arterias se cierran de golpe, la presión sube. Entonces, la hipertensión arterial no es porque las arterias se endurecen, sino porque las arterias de alguna forma están un poco más cerradas de lo habitual. Hay varias causas de hipertensión arterial, pero no es porque las arterias ganan calcio. No. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, buenas noches. No sé si me escucha, estoy con un problema de voz. te escucho bárbaro. Yo tenía la duda acerca de, por ejemplo, en estos síndromes coronarios, donde se le colocan los stents a los pacientes y después las arterias, una vez que le colocan el stent, ¿cuál llega a ser el grado de movilidad? No sé si es la palabra, motilidad, que tiene la arteria una vez que está con esa intervención del stent. Bueno, Porque, sí, te escucho, decime. claro, porque mi duda era que, por ejemplo, hay un sector donde está obstruido, se coloca el stent y después eso se mejora la perfusión de todo, digamos, el tramo que le sigue, pero la movilidad dentro de donde está la zona del stent queda en alguna forma afectada. Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que el stent puede ser una muy mala solución a un gigantesco problema. Entonces vos elegís la mala solución. Lo mismo que la cirugía coronaria. Lo ideal sería hacer desaparecer las placas y estabilizar el endotelio, pero como eso no pasa, le pones el stent, que el stent es como un alambre de gallinero de alta tecnología, son unos rombitos chiquititos que lo metes en el peor lugar de la arteria, por lo general en el peor momento, lo expandís con una tremenda fuerza, desplaza la placa de colesterol, manda algo de placa distal y el flujo se restaura en forma más o menos mediocre y a veces buena. Eso genera una alteración permanente en la arteria, tenés toda la razón, le quita la movilidad, le quita la reactividad y lo peor, la inflama. Y la puede inflamar tanto hacia adelante como hacia atrás. Eso depende de las personas. Hay individuos en los cuales esto que te cuento se genera poco y nada, y hay personas que le pones un stent y a los 3 meses le tenés que poner otro y otro y otro. Con lo cual hay que ser delicado con la indicación de lo que uno le hace a las coronarias de los pacientes. Así que la respuesta es sí. Cuando vos pones un stent, estás inflamando y perjudicando muchísimo una arteria. El tema es que podés festejar que el paciente, mientras le perjudicaste la arteria, sigue vivo. En medicina muchas veces las elecciones pasan de resolver un muy, muy buen problema con una mala solución. La cirugía coronaria, en cambio, digamos, en algunos aspectos parece tremendamente peor que poner un alambrecito, pero aparentemente desde el punto de vista inflamatorio, una vez que el paciente anda bien, la durabilidad de la cirugía coronaria es decenas de veces mejor, mucho más previsible, ¿no? Acá me dicen, doctor, disculpe, ¿puedo preguntarle en qué caso se puede ver una arteria más como colapsada? Porque la regla para reconocerlas es decir que las arterias no están colapsadas y las ven así. Bueno, muy bien, esta es una pregunta en donde nosotros les enseñamos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, cuando acceden al material cadavérico, que las arterias suelen retener su forma, mientras que las venas tienden al colapso o están llenas de trombos. Eso es porque las arterias tienen una capa muscular mucho más importante que las venas. Entonces, las arterias colapsadas en el material cadavérico puede que las veas, más que colapsada la vas a ver aplastada,
pero las vas a ver más redonditas. En cambio, las venas las vas a ver aplastadas, ¿sí? En el mundo real, cuando uno habla de colapso vascular, es otra cosa. ¿Más preguntas? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Hugo? Le quería consultar sobre el síndrome del seno coronario por un cateterismo, que se conoce como el síndrome de Michel, Ajá. un cateterismo involuntario, porque en el seno coronario también tenemos sistema de conducción, aparte de las cavidades cardíacas, endocardio, genera arritmias. ¿Con qué porcentaje se da? Porque he visto que puede producir shock o muerte. Es relativamente bajo, por suerte, ¿no? Pero relativamente bajo, por suerte es muy bajo. Acá me pregunta Jessica, no tiene que ver con la clase, pero quisiera preguntar... no, yo por ahora, Jessica me pregunta, se la pregunta a todos, ¿en qué turno en la tercera cátedra está usted? No estoy por ahora, doy clases, charlas y estoy en el laboratorio, pero puntualmente y físicamente me vas a encontrar un poco todos los días y un poco ninguno. No tengo un turno fijo, me encantaría. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, los saludamos muy cordialmente a todos. La semana que viene vamos a hablar sobre anatomía del sistema de conducción. Les cuento, si bien falta bastante, que en la noche de los museos van a poder ver en vivo el sistema cardionector, van a ver simulacros de cirugías cardíacas, van a ver a médicos residentes y quien les habla haciendo bypass coronarios durante toda la noche de los museos para que todos los puedan ver. Así que digamos que el tema de la formación en el corazón va a ser continua. Si no hay más preguntas, entonces, acá Nelio nos manda un gran... Nelio es un docente brillante, aparte de un sabio que está en la Universidad de Rosario. Nos manda un saludo a todos, yo te mando un gran saludo, Nelio. Así que bueno, nos vemos. A ver, otra pregunta. ¿Qué bibliografía recomienda para linfático? Muy buena pregunta. Preguntásela a... no te la quiero contestar yo porque pecaría seguramente de error. Preguntásela a el que es el actual titular de la tercera cátedra de anatomía, el profesor José Luis Ciusi, que es discípulo directo de Kaplan. ¿Sí? José... Ahí estamos. Él te va a decir, con buena aproximación. ¿Mm? Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene, a la misma batihora.